Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. El programa de hoy lo voy a compartir, por supuesto, con mi gran amigo Silvio Maresca. Así que Silvio, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá. Bien por estar acá además. Bien porque charlamos, porque así en realidad este programa es fuera de lo común, es un poco el pensar, ¿no? Y ayudar a pensar. Cosa peligrosísima en estos tiempos. Cada vez menos. Y el tema que estábamos pensando hablar con Silvio era un poco el tema de la seguridad, ¿no es cierto? La seguridad es uno de los puntos más, más necesarios en la Argentina. Hoy cuando uno hace un ranking de la problemática en la Argentina, uno de los problemas tiene que ver con la seguridad. Por supuesto que la seguridad se entiende en la ciudadanía dentro de lo que significa el delito, el crimen, etc. Pero creo que la seguridad, en el concepto de seguridad, abarca un montón de cosas, ¿no? Abarca la seguridad desde el punto de vista nacional, en su territorio, sus Fuerzas Armadas. Tiene que ver también con qué función cumplen también, porque esa seguridad tiene que proteger a los argentinos de ataques externos, pero también debe proteger a los argentinos porque tiene recursos. Obviamente, un país rico tiene que instrumentar una defensa, una seguridad. También se puede entremezclar entre defensa y seguridad, pero también la seguridad tiene que ser en cómo están los elementos que deben cuidar a los argentinos y cómo es el mensaje que brinde la seguridad a los ciudadanos a través de los órganos gubernamentales. Por ejemplo, sufrimos el tema de la Lara San Juan. El tema de la Lara San Juan era un problema grave. Sin duda el gobierno iba y venía y no daba ninguna seguridad. De hecho, cuando no hay seguridad la gente reacciona. Y reacciona mal porque no ve, ¿no es cierto?, un discurso concreto que satisfaga, más allá del dolor, etc. También tenemos la semana que viene en Argentina, esta semana que sale este programa, el grupo de los 20. Vienen 20 presidentes. También tiene que ver con la seguridad de ellos y nuestra seguridad, ¿no es cierto? El gobierno tampoco tiene. También tiene que haber una seguridad política, tiene que haber una seguridad en relación a las fuerzas policiales, una seguridad que tiene que ver con la ciudadanía en sí, ¿no es cierto? Hay un montón de temas que abarcan la seguridad, pero es una palabra sola, seguridad, que involucra un montón de cosas. Bueno, este montón de cosas las vamos a conversar con Silvio e ir desmenuzando un poquito cada una de las cosas y ver si podemos hacer un programa en el cual podamos intercambiar con todos ustedes que nos vean esta temática. Por supuesto, los que quieran colaborar con TLB1 pueden hacerlo a través de nuestra página web o a través de YouTube o Facebook, que lo va a redireccionar donde, y ahí tiene un menú de opciones para ser generosos con TLB1 y por supuesto agradecidísimo por toda la gente que ha colaborado. Desde ya, 1000 gracias. Y esperamos el año que viene lanzar un noticiero nacional e internacional, así que va a requerir con la colaboración de todos ustedes para que eso sea realidad. Silvio, hay una realidad. La seguridad está dentro del ranking de los 4 primeros en los cuales la ciudadanía... Sí, no es lo que más preocupa, ¿no? Por lo menos en las encuestas, ¿no? La preocupación principal ahora los 4 primeros, sí, no es tanto. Creo que la primera. O por lo menos hasta hace poco, ¿no? Sí. Ahora con la incertidumbre económica, digamos, que también tiene que ver también forma parte de la inseguridad, digamos, ¿no? La pobreza genera... No solo eso, sino el hecho de las personas que no saben si van a poder continuar con su trabajo porque lo pueden perder o que no saben si les va a alcanzar para llegar a fin de mes. La seguridad social de los viejos, todo eso. ¿no? Bueno, ni hablemos, ¿no? También. Para que no nos digan viejos algunos adversarios. Nosotros hablamos a los viejos de los otros. Yo lo que pasa estamos en la línea. Tengo 23 años, eso para que lo sepan los adversarios que critican a veces, critican por
por viejo, carcamano, caduco, que yo tengo 23 años, lo que pasa es que como soy una persona muy viciosa, Claro, salieron canas prematuras. parezco tu día más, pero no, 23. Estoy por cumplir 24, reconozco. No, ¿sabes que hay una primera cuestión que es crucial, ¿no? Vos sabés que yo soy filósofo, entonces siempre voy a terminar y empezar y terminar por ahí. O sea, el Estado moderno, surgido hacia 1500, 1400, bueno, 1600, depende un poco de los países europeos de los cuales estoy hablando, ¿no? Se constituyó de hecho, digamos, ya sabemos más o menos cómo, ¿no es cierto? Fue el fin del feudalismo, gobiernos centralizados, una burocracia igualmente centralizada, dejaron de existir o fueron progresivamente dejados de existir los ejércitos mercenarios o los que reunían los señores feudales para constituirse el ejército nacional, ¿no? Que es parte esencial del Estado moderno. Después vamos a hablar, si quieren, un poco más de eso. Esto sucedió de hecho, pero cuando la filosofía empezó a pensar esta nueva realidad que se presentaba, hay dos grandes realidades que constituyen la modernidad europea. Una es la ciencia galileana, cartesiana, digamos, ¿no? El cambio total en la concepción de la naturaleza, incluso de la naturaleza humana, y la creación de los Estados-nación. Cuando la filosofía empezó a pensar esto, en los grandes pensadores del liberalismo, digamos, en el cual yo incluyo a Hobbes, que puede no considerarse liberal, pero Hobbes, Locke, Stuart Mill más adelante, bueno, en fin, Rousseau, intentaron legitimar esta nueva realidad, legitimar racionalmente la existencia de esta nueva realidad. Y consideraron que el Estado se justificaba, porque el Estado, en toda la teoría política moderna, supone, dado que la teoría política moderna parte como realidad última del individuo, bueno, esto ya daría mucho que hablar, pero no es el momento. Aparece la idea contractualista, ¿no es cierto? El Estado es producto de un contrato entre los individuos, los cuales ceden gran parte o todos sus derechos, como en Hobbes, ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que hace legítima la figura del Estado, la configuración del Estado y esta cesión de derechos por parte de los individuos? La seguridad que brinda el Estado respecto de la vida y la propiedad. Esto es lo que legitima la existencia del Estado, que es, por otra parte, una máquina opresiva, digamos, coercitiva, ¿no es cierto?, con todo su aparato jurídico, etcétera, ¿no? Ahora, yo digo una cosa, cuando un Estado, como sucede en nuestro caso, y no solo en nuestro caso, sino en gran parte de los países de nuestro subcontinente, por lo menos, cuando el Estado no puede garantizar ni la vida ni la propiedad de los ciudadanos, ¿sigue siendo legítimo el Estado-nación? ¿O pierde toda legitimidad? Claro que esto no le importa a nadie, pero digo, ¿no es cierto? Me importaría que decir, no hay un solo político que lo piense, eso quiere decir, ¿no? No, y la gente común no sabe nada de todas estas cosas. El que está no se quiere ir y el otro quiere llegar. O sea, sí, bueno, claro, simplemente, ¿no? Pero digo, es mi primera preocupación. ¿Qué legitimidad tienen estos estados incapaces de garantizar vida y propiedad de los ciudadanos? Entonces, la primera cuestión, digamos, ¿no? Para la cual no hay respuesta. No hay respuesta porque nadie se la plantea siquiera, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo va a haber respuesta a una pregunta que ni siquiera se hace? Bueno, sí. Ahora, claro,
Ahora, como vos lo planteaste en la introducción, el tema de la seguridad es muchísimo más amplio que la cuestión de la vida y la propiedad, que por supuesto es fundamental, ¿no? Muchísimo más amplio. Y bueno, no sé por dónde querés que, de todo lo que enunciaste, No, por dónde pero, por vos ejemplo, querés comenzar, digamos, No, ¿no? vamos, por ejemplo... Porque qué lo sé mío yo, ahora fue un aperitivo, el común de ¿no? la gente, ¿no es cierto? Yo te comentaba fuera de cámara que me acuerdo viajé a los Estados Unidos en el año 80 y vi por primera vez que las plazas tenían rejas. Después había algunas casas que tenían rejas. Acá había las ligustrinas, ¿no? Las ligustrinas que separaban una casa de la otra. Interior de las casas comunes, estoy hablando de las ciudades, ¿no? La casa común no tiene división. Cada uno sabe dónde termina y empieza la propiedad del otro. De hecho, cuando corta el pasto, corta hasta su límite. Y después deja al vecino que corte su parte. Por lo tanto, en este aspecto hay un concepto, ¿no es cierto?, de propiedad y en el fondo de seguridad. Pero después en las ciudades veía que se iban enrejando. Viajo a Río de Janeiro también en aquella época. Hace muchos años. Hace muchos años, en el año 80 más o menos, 70 y pico, 80. Y ya veo en las casas que tenían rejas. Rejas, me parecía, digo, bueno, obviamente tienen la favela acá, ¿no es cierto?, mucha pobreza, mucha población, obviamente esto es un caldo de cultivo que puede invitar al crimen, etcétera. Pero eran cosas que yo no las pensaba en Argentina. En Argentina sí, vivíamos en concordia, por lo menos los vecinos sacaban la silla afuera, conversaban en la calle. Pero hoy vemos en la ciudad porteña de Buenos Aires, vemos también algunas... En las ciudades del interior también, en el sí, interior, ¿no? Que desde la época de Menem con las privatizaciones y mucha gente que quedó fuera del ámbito laboral, y ya se gestó un gran desempleo, ¿viste?, deuda externa más abultada, empezó todo un trayecto importante, se duplicó más que casi se triplicó la deuda externa, y eso implicó también que de la Rúa, que llega al gobierno de la Argentina, empieza a poner rejas en las plazas. Quiere decir que ya hay gente que va a vivir en la plaza, o va a dormir en la plaza. Claro. Entonces, generaba que en inseguridad. A medida que los gobiernos van avanzando, vemos que el argentino se va retrotrayendo a su propiedad y va cada vez poniendo más rejas, más cámaras ahora, ¿no? Sí, sí. Entonces vemos que el sistema de seguridad, y aparte las leyes que no acompañan a esa seguridad que supuestamente el Estado tiene que dar, ¿no es cierto? Con esto de que El todo... Estado, porque por eso Claro. no solo tiene que dar, es su obligación. Como decíamos antes, es su primerísima obligación, ¿no? Bueno, sin embargo, vemos... Pasa que se piensa toda en relación a la economía, pero el Estado es una Claro, entidad es un política, componente. no económica. Es un Pero componente. el Estado es una entidad esencialmente política, Sí. no económica. Bueno, pero lo que pasa es que la parte económica es la que empuja que haya más gente en la calle, haber más gente en la calle porque no tiene Sí, acceso no, a seguro, laboral, vivienda, seguro. o hogar, ¿no es cierto? Entonces eso implica que también tienen que terminar en lugares donde se empieza a contagiar una conducta, y esa conducta es, ¿no es cierto?, tiene como no un rechazo, Está ni bien, un odio, pero ¿sabés qué? Yo pienso, sí, de acuerdo. todo forma, es como esa seguridad que el Estado tiene que dar y no la da. Lo que pasa es que me parece que, o sea, el tema de la seguridad, esto se ha dicho, se dice, pero se llega hasta ahí nomás, ¿no? Sí. No se resuelve solo con cámaras de seguridad, rejas y a una policía que además no se le permite actuar, digamos, ¿no? Claro. O peor aún, y estoy pensando en el discurso de los medios, de los grandes medios de comunicación. Porque si actúa, se la condena porque actúa. Claro. Tenemos el caso de Chocobar, ¿no es cierto?, que ahora se comprobó que en realidad no le tiró al delincuente, sino que la bala le pegó después de rebotar en el piso. El Chico Paz, creo que era un periodista, ¿no? Chocobar, no, un policía. Un policía. Sí, que fue felicitado por el presidente Sí. por perseguir a un delincuente que Y había matarlo por la atentado espalda. contra un extranjero, un turista, y después prácticamente condenado porque disparó persiguiendo al delincuente.
suponiéndose que le había disparado al cuerpo, y después se comprobó por las pericias de la policía y judiciales, etcétera, que no fue así, ¿no? Pero digo, es un ejemplo de, ¿no?, cómo se la condena en los medios a la policía cuando actúa. Y cuando no actúa, ¿no?, y se queda pasivamente, como sucede en las canchas de fútbol o en sus inmediaciones. Estos días hemos tenido un episodio de ese tipo en la cancha de All Boys, afuera de la cancha de All Boys, se la condena por no actuar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digo, esto es una paradoja imposible de resolver, ¿no? Y que paraliza por completo a la policía. Pero de cualquier manera, aunque pudiese actuar más enérgicamente, no veo que ahí esté la cuestión fundamental, porque me parece que hay una cuestión subyacente que en parte tiene que ver con la pobreza, digamos el injusto reparto de la riqueza, porque en realidad, ¿no? Sí, sí. Y los problemas que trae el desarrollo tecnológico, digamos, que pareciera que va mucho más rápido el desarrollo tecnológico que la capacidad de ver cómo se hace con la gente que va quedando al margen a consecuencia de ese desarrollo, digamos, ¿no? Cómo se reestructuran las cosas en función de ese desarrollo. Claro. Pero al margen de todo esto está la cuestión de la progresiva mayor disolución del lazo social. O, dicho de otra manera, lo digo así más moderno, ¿no?, lo del lazo social, con nuestras palabras más antiguas, pero no por eso menos importantes, con la progresiva disolución de la comunidad. Creo que la cuestión de la inseguridad, aun cuando la limitemos al delito, al crimen, etcétera, está muy vinculada con la disolución de la comunidad, que no solo es producto de las consecuencias del desarrollo tecnológico y de la mala distribución de la riqueza, sino también de todo un pensamiento que tiende sistemáticamente a la disolución de la comunidad. Tiende sistemáticamente a esto, un pensamiento de un individualismo extremo, que supone que cada individuo es una isla, que posee una suerte de libertad absoluta, en principio, respecto de todo, e incluso de ¿cómo se llama?, su elección sexual, claro, cosa que está muy en estos días en boga. Hoy es el tema, digamos. Y bueno, y eso me parece que en una comunidad en pleno proceso de disolución, regida por un pensamiento que cree que eso es un progreso, claro, porque esto es lo más terrible del llamado progresismo, ver cada paso más de la decadencia como un progreso. Entonces, bueno, me parece que esta cuestión, como decía, de la disolución social, del lazo social, va a traer como consecuencia una inseguridad en este plano y en muchos otros cada vez mayor. Es inevitable eso. O sea, mientras ibas hablando... Porque si no hay una armonía social, sí, y armonía social supone que los individuos tienen derechos y obligaciones, no solo derechos, y que además tienen lugares de pertenencia. No son islas totalmente desasidas, las dos veces con ese, desasidas de todo, para decirlo hegelianamente, de toda sustancialidad, digamos, ¿no? Estoy hablando de una cosa muy simple, digamos. Ser padre es ser padre. No es ser amigo de la madre, del hijo, no, es ser padre. Es un lugar, es una pertenencia. Ser madre es ser madre. Ser hijo es ser hijo. Ser novio es ser novio. ¿No es cierto? Y así sucesivamente.
Para ir a lo más elemental o a algo muy simple. Sí, que uno lo tiene que repetir porque no cala profundo. Ser albañil es ser si albañil. No es cuestión de que sea un progreso que hoy yo sea albañil, mañana sea carpintero, pasado mañana trabaje en un call center y un tiempito después sea chef. Digo, ¿qué identidad puede tener un sujeto? Y estoy hablando de sujetos más o menos bien constituidos, en este caso. ¿Qué identidad puede tener? Ahora, al padre no se le permite ser padre, al hijo no se le permite ser hijo, porque la ideología progresista no acepta ese tipo de distinciones. Serían reaccionarias, de derecha, La madre no puede ser madre, tiene que ser, qué sé yo, no sé qué, sujeto, pañuelito verde. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Pues sabes que mientras ibas hablando había varios temas, porque vos abrís un abanico, ¿no? Y en el abanico un poco simplemente clarifico, ¿no? Que cuando la policía no puede hacer mucho es porque por acá pasamos, la policía, es decir, las fuerzas de seguridad no pueden hacer mucho porque acá pasamos un gobierno militar, vino la democracia empezó a ensalzar una libertad, por supuesto que tenía que ver con el terrorismo en general, 30.000 desaparecidos, inventados, toda esta historia de derechos humanos donde ya la policía no tiene accionar, ¿no? Se encuentra coartada porque cualquier cosa que haga le cae a un fiscal, ¿no es cierto? Y pierde su trabajo o lo denigran o lo que fuera. Entonces el policía no puede andar, decidir, no puede ejercer su función de policía, lo mismo que el padre que no puede ser padre. ¿Por qué? Porque aparte los medios de comunicación todo hacen un aparato en el cual no tiene que haber seguridad porque la excesiva seguridad es represión. Ahora entonces está todo el mundo inseguro en el concepto mental y en el concepto del delito. Punto 1. Punto 2, de la pobreza, que también se cree que el delito proviene de la pobreza, el crimen, etcétera, y en realidad viene el delito desde los hombres de guante blanco de los bancos, las corporaciones, que son los principales que ejercen un delito en blanco, un delito legal, entre comillas legal. Pero también vemos un gobierno que permite eso, que le pega al de abajo, es como el que roba la manzana, ¿no? Bueno, lo castigan al que roba la manzana, pero no al que se lleva millones de dólares y que genera una gran pobreza. Y también la corrupción, ¿no? Que genera inseguridad en el resto. ¿Por qué? Porque cada gobierno que pasa viene, sea porque roban los fondos públicos, porque malversan los fondos públicos, porque hacen malos tratos con los fondos públicos, porque malgastan los fondos públicos, pero la única cuestión es que los fondos públicos se fueron achicando, subieron los impuestos, gente no tiene trabajo, cae bajo una línea de pobreza y entonces parece que el delito o la culpa o la pobreza está encapsulado en un montón de gente cuando en realidad fue la trampa de todos los gobiernos políticos que generaron esta pobreza, que hoy está todo el mundo en la indigencia, que el delito crece, el crimen crece por la supervivencia, pero que es provocado por la estafa, el robo, la corrupción, ¿no es cierto?, de los altos ámbitos públicos, políticos. Sí, pues no son solo los políticos, ¿no? Son los empresarios. De repente vemos, por ejemplo, el tema... Lo estamos viendo estos días, que el contubernio entre la política y el empresariado, ¿no? Por ejemplo. Entonces vemos un mundo donde hay que resolver la pobreza como si se hubiera gestado la pobreza... ¿Viste? De la nada. Creo que el desarrollo tecnológico tiene mucho que ver, ¿no? Vos sabés que donde antes trabajaban 10 personas se pone una máquina. Pero digo, a la vez que se va, ¿cómo te podría decir? Se va incorporando, esa es la palabra, se van incorporando nuevas tecnologías. Sí. Habría que pensar y resolver al mismo tiempo qué se hace con la gente. Claro. Pero digo, pensar y resolver al mismo tiempo, no traer la máquina y olvidarse de la gente, digamos, ¿no? Entonces yo, repitiendo una consigna un poco del cristinismo, en este caso, diría, sí, bueno, se decía eso respecto del ajuste, pero yo lo digo respecto a la tecnología, el desarrollo tecnológico, pero con la gente adentro. Claro. Por eso me acuerdo hace muchos años en el ámbito de
del MPA, se llamaba, ¿no? Movimiento que encabezaba Duhalde y Alfonsín. Sí. Pronuncié una conferencia justamente sobre la productividad, y yo hablaba de la necesidad de una concepción de la producción que incluyera el elemento ético. Pero no la ética después, como se habla de la ética de la empresa o la responsabilidad social de la empresa, dejémoslo de boludeces. O sea, la ética en la producción misma, lo cual en un momento puede implicar producir menos, por ejemplo. No necesariamente, es decir, es muy complejo el problema, ¿no? Bueno, no importa, me acordé de eso. Pero sí, indudablemente. Ahora, te vuelvo a decir, para mí el mayor factor es la anomia, se llama así, ¿no? Social, el principal factor acá. La pobreza sí, el problema del desarrollo tecnológico sí, la ineptitud del Estado y la prédica nefasta de los grandes medios de comunicación también. Digo prédica nefasta, ¿sabes por qué también? Porque todo lo que plantean llevan a todos los planteos a callejones sin salida, digamos, ¿no? Es decir, como si fuera una ética, entre comillas, de la inefectividad, de la inacción. Habría que preguntar a quién conviene la inacción, a qué intereses responde en última instancia la inacción, porque todo lleva a eso, digamos, ¿no? Dimos el ejemplo de la policía, ¿no? Ahora, vos dijiste muy bien el tema, porque yo más de una vez pienso que el ejército debería intervenir en la política interna, en la política interna, la política de seguridad, ¿no? Sí, yo creo eso. Pero entiendo totalmente lo que vos decís, que en la Argentina la experiencia de las Fuerzas Armadas interviniendo en la seguridad interior no fue de lo más feliz, ¿no? Igual habría que preguntarse qué hubiese pasado. La historia contrafáctica no tiene mucho sentido, pero a veces conviene preguntarse qué hubiera pasado si el ERP o el ERP y Montoneros hubieran triunfado sobre las Fuerzas Armadas, cosa que era imposible de suyo, digamos, ¿no? Pero si hubieran triunfado, no sé. Bueno, ya habían dicho de que... 30.000 no eran 30.000, eran 300.000. Claro, pero ¿no? ellos mismos pero le dijeron que si hubieran triunfado hubieran generado 1 millón de muertos. Bueno, por eso digo, o sea, tampoco... mal menor. Bueno, tampoco. Yo creo que también con respecto al proceso hay que hacer una revisión seria, ¿no? Yo lejos de defenderlo, ¿no? Pero no es una cuestión de defenderlo, de atacarlo, sino de pensar alguna vez algo. Pensar alguna vez algo, ¿no? También hay que pensar qué pasa con esta democracia. ¿Qué se está discutiendo ahora? A ver, vos decís tema seguridad, tema esencial, para la gente además, ¿no? El gobierno no piensa en seguridad. No solo el gobierno, toda la clase política está viendo cómo se plantea la alquimia electoral. ¿Para qué? Para conseguir cargos. Lo único que le preocupa son los cargos. El que es el diputado quiere ser senador, que el senador quiere ser presidente, el que es concejal quiere ser jefe del Consejo Deliberante, el que no es nada quiere ser concejal, y así estamos, ¿no? Sin ningún pensamiento, no hay ningún pensamiento. No hay ideas, no hay propuestas, no hay proyectos, no hay nada. Estructura de... Ahora, lo que es urgente, yo no creo que se pueda resolver la cuestión de la seguridad. No, que se me estaba cruzando la cuestión del Ara San Juan, ¿no? Pero porque eso también eso hace la inseguridad. Vamos a tocar el Ara San Juan, hacemos este pequeño corte, sí, y vamos a tocar ese tema. Esto hace también, ¿no? El tema. No, y es fuerte, porque ahí hay muertos recientes en democracia. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, seguimos aquí en Contracara con el filósofo Silvio Maresca y, por supuesto, vamos a tocar el tema del Ara San Juan. Recién en el bloque anterior dejamos el Ara San Juan como un signo de inseguridad. No sé si la inseguridad es porque las Fuerzas Armadas no le dieron seguridad, porque el Estado o la clase política no le dio seguridad a las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas pudieran hacerlo, por si, ¿no es cierto? Es todo como una cadena. La verdad es que hubo 44 mártires que obviamente por qué razón fueron allá todavía no lo dicen. Si participó en el movimiento, en una cuestión de ejercicios que se llamaba el Corcoran, con Estados Unidos, Inglaterra y otros, que no tenía permiso del Congreso. No sabemos si fue como espía, no sabemos si se descompuso, si las baterías no sé qué, o le metieron un misil los ingleses, ¿no es cierto? Nosotros siempre nos inclinamos por el misil, o por lo menos un torpedo, o algo ocurrió, pero no está más las primeras voces que aparecieron antes que la Argentina mandara la Armada, 2, 3 buques. Ya los ingleses y norteamericanos decían, no lo busquen porque no lo van a encontrar, o sea, pero ellos sabían dónde estaba, todos sabían dónde estaba menos nosotros, o capaz que nosotros, o nuestro gobierno ya sabía dónde estaba, porque ya los rusos le habían dicho que estaba ahí. Algo había, pero lo único que sé es que no hay información concreta, seria, de verdad, compungida, ¿no? Que es lo que tiene que dar la seguridad del discurso del gobierno hacia los ciudadanos. Esa seguridad en la cual abarca este programa, ¿no? Entonces dice, el gobierno dice cualquier cosa, que en 2 días van a saber, cuando ellos ya lo sabían, donde tiene que contratarse, donde hay una cantidad de gente que vino a escanear todo nuestro mar, porque aparentemente es uno de los mares más ricos del mundo, inexplotado. Sin embargo, es una cuestión muy rara lo que nosotros vivimos. No hay Fuerzas Armadas para proteger los recursos, no hay Fuerzas Armadas para buscar, no hay presupuesto para ir a buscar el submarino, no hay tecnología de nada. ¿Qué nos pasó? ¿Qué esta seguridad que éramos de argentinos, que tenemos la seguridad que somos los más grandes del mundo? Bueno, nunca fue tan así, ¿no? Pero... Que sí lo somos, de verdad lo somos. No, disculpen los hermanos, pero hispanoamericanos, pero en el fondo hay un talento en la Argentina muy grande. ¿Qué pasó? Que no hay seguridad y no hay nada. Qué maldición tenemos, que tenemos una clase política que lo único que nos brinda es cada vez más inseguridad en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Obviamente son todos traidores a la patria, para mi gusto. Habría que aplicar la mayor sanción a un traidor a la patria. Sí, la cuestión es quién la aplica, ¿no? Pero, digamos, Nosotros, algún día. El pueblo, decía Perón, ¿no? Tronar el escarmiento. Sí, pero para eso tiene que haber una mínima organización popular, ¿no? Lo que uno ve más bien, porque digamos, en los últimos, a ver, ¿por dónde empezar? Yo me acuerdo cuando cuando volvimos a la democracia, digamos. Siempre hubo democracia. En el Se interrumpió. Bueno, en el 83 volvimos a la democracia. Tuvimos con Perón, tuvimos con Ilía, tuvimos democracia. Está bien, bueno, perdimos la guerra con Gran Bretaña y Estados Unidos y se nos impuso la democracia. Eso es lo que pasó. No es mucho más complicado que eso, ¿no? Sí. No la ganó el pueblo en la calle, no. Eso hicimos algunas cosas, pero...
La manifestación del 30 de junio anterior a la toma de Malvinas no alcanzaba para lograr la vuelta a la democracia. ¿No? Pero digo, recuerdo las manifestaciones tanto del radicalismo como del peronismo, que eran partidos que, bueno, habían quedado congelados, pero reaparecían, de 1 millón de personas, ¿no? En la 9 de julio, en cada caso, más o menos, alrededor. Entonces, a pesar de todo lo deleterio, nefasto, que fue la dictadura militar, la destrucción de la industria nacional en gran medida, etcétera, etcétera, se conservaba cierta organización social. Por ejemplo, la gente estaba encuadrada en 2 grandes partidos, digamos, en lo que hace a lo político, que es la relación del hombre común con el Estado, o sea, su condición de ciudadano, porque no hay condición de ciudadano sin la mediación de los partidos políticos también, tengamos en cuenta eso, o de ciertas organizaciones sociopolíticas, digamos, ¿no? Comparemos con la situación de hoy. Como yo decía, una comunidad totalmente anarquizada, o sea que lo cual es un oxímoron, ¿no? O sea, no hay comunidad, eso quiero decir, en definitiva. Y sí, se constituyen ciertos grupos, pero ya no son esos grupos cobijados por los partidos tradicionales ni de esa masividad, sino que son los que se pueden llamar una suerte de comunidades de goce, digamos, ¿no? Comunidades de goce. Comunidades de goce son los gays, comunidades de goce son las féminas, las feministas, las feminazis, o femibolche, me gusta más a mí, sí, me gusta femibolche. Era la mujer perfecta, tenían los no, bueno, usted piensa. No había ni Dios ahí, entonces la mujer era un obstáculo, era un instrumento. Las femibolches, las agrupaciones de desocupados, ¿no? Lo que se llaman los movimientos sociales. Y determinadas agrupaciones que surgen en relación a una coyuntura específica y se vuelven a disolver enseguida, digamos, ¿no? Eso es lo que tenemos hoy, y lo estoy comparando con lo del 83, que veníamos de un proceso difícil, ¿no es cierto? Y en muchos aspectos también muy disolvente, ¿no? Esto muestra que estos años de democracia, por más que los progresistas piensen otra cosa, han sido de retroceso del país. Específicamente respecto a la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas, que para mí el papel fundamental está la cuestión fundamental está en otro punto, como yo te decía, ¿no? Porque el sujeto, y voy a insistir en esto, el sujeto libre de toda pertenencia, con lo cual también quiere decir de toda norma moral. ¿Por qué no va a delinquir? Hay una pregunta que aparece mucho en los medios, que es ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿O qué tiene de malo? Para justificar cualquier canallada de cualquier tipo, cualquier canallada de cualquier tipo. O, por ejemplo, divorciarse 7 veces en una semana, qué sé yo, por decir cualquier cosa. Digo, para mí el problema fundamental está ahí, ¿no? Donde además, como conversamos un poco fuera de cámara, esa ilusión porque en el fondo es un poco eso, esa ilusión de libertad, en parte, o sea, sí, esa ilusión, ¿no? O esa maldición, porque puede ser una maldición esa libertad anárquica, se refuerza con la góndola. O sea, el tipo cree que elige porque toma tal yogur y no toma otro yogur, o sea, se refuerza por ese lado, ¿no? Cuando en realidad el tema de la
de la libertad, de la voluntad como elección, es un tema teológico, es un tema que fue conceptualizado, porque ya venía siendo pensado y concebido, pero le dio su forma definitiva a San Agustín. Pero donde la elección era entre el bien y el mal, era entre la salvación y la perdición, digamos, ¿no? Si la voluntad no estaba, donde residía la libertad no estaba iluminada por la gracia, y la fe no la garantizaba la gracia, no garantizaba la gracia, pero era un camino posible hacia ella. Entonces efectivamente había libertad para el sujeto, y si no, la libertad iba inexorablemente hacia el mal. Este es otro tema que no se piensa, la cuestión del mal. Cuando intentamos pensar alguna vez nos agarra página 12, bueno, no sé, quiero decir, pero el mal, ¿no existe el mal? No existe el mal. Y bueno, pero ahora, San Agustín terminó en la góndola, San Agustín. Ahora es el San Agustín de la góndola. El tipo de yogur que elegís, o de lata de arveja, qué sé yo, de marca de arveja, no sé. ¿No? Pero fundamentalmente esa libertad anárquica es una maldición, porque el individuo que no tiene pertenencia no es nada, y por lo tanto es capaz de cualquier cosa. Es mucho peor que un animal, porque el animal tiene pertenencia siempre, que está dada por su instinto. Pero el hombre, el instinto es una cosa muy débil y múltiple, voluble, histórica, es mucho más complejo, ¿no? Estamos mediatizados por el lenguaje, en fin, hay mil cosas, ¿no? Ahora, dentro de todo eso, es imprescindible que un país tenga, el Estado en este caso, garantice cierta seguridad mínima de la vida y la propiedad, volvemos al principio. Y eso supone fuerzas de seguridad no solamente convenientemente pertrechadas, etcétera, sino valorizadas en lo que son, conceptualizadas en el para qué están. No pueden ser permanentemente objeto de sospecha. Yo sé que hay corrupción en la fuerza de seguridad. Vos ibas a preguntar un tema del Ara San Juan. Y bueno, pero tiene relación con esto, digamos, el abandono que se ha hecho, confundiendo una etapa de la historia, porque diga, uno puede ser muy crítico respecto de esa etapa, del actuar de las Fuerzas Armadas de 1976 al 83, pero tampoco puedo olvidar que la patria fue fundada en gran medida por los ejércitos. No, la espada. Y que en toda la construcción de la nación, o sea, el Estado moderno argentino, en cierta forma, lo creó Roca, no lo creó un político, ¿no? Y después de Roca, lo mejor que tuvimos fue Perón, que tampoco era un político, eran militares los dos. O sea, venían de las Fuerzas Armadas, de una concepción orgánica de la sociedad. Entonces, ese periodo, por más condenable que fuere, no puede entenderse como la totalidad del desarrollo histórico de las Fuerzas Armadas en el país. ¿Qué quiero decir con esto? Muy simplemente, que luego de pasado un periodo razonable, había que revalorizar esas Fuerzas Armadas y había que proveerlas de todo lo que necesiten, porque el país necesita defenderse. Ahora bien, tenemos los 20 acá reunidos y el terror que hay en el país, claro, porque los políticos saben que no hay, si bien se traen sus propios elementos de seguridad, pero que en el país no hay francamente garantías en ese sentido, ¿no? ¿Cómo
más allá de si fue un ataque al submarino, etcétera, yo prefiero pensar que se hundió solo, porque el abandono que hay respecto a la fuerza y el castigo permanente que no tiene fin, ¿no?, hacia las Fuerzas Armadas en este caso, puede haber hecho perfectamente que se lo haya mandado a navegar sin estar en condiciones de hacerlo, digamos. Pero ¿qué puede pensar? Si lo hubieran hundido también. Pero escúchame, querido, ¿qué se puede pensar? También, claro. El gobierno dice, no tenemos Fuerzas Armadas. ¿Qué voy a decir? ¿Que lo hundieron? Todos me van a pedir que nos defendamos y no tenemos nada Pero para claro, ¿qué se puede defender. pensar de un país? Expuestos. Claro, ¿qué se puede pensar de un país que es incapaz de defensa alguna? Ahora, cuando eso ocurre... Se les ocurre a los chilenos el día de mañana, digo a los chilenos, Pero qué sé yo, cuando uno dice- a los bolivianos, no sé, se les ocurre tomar parte de Argentina, la toman. ¿Qué va a salir? ¿Los gays van a ir a defender la patria? capaz que lo sé. ¿La nena del pañuelito verde van a ir a defender la patria? ¿Ellos? Ellos son parte de los chinos, sí, es por eso. Son ¿Cómo el de los enemigo en chinos? casa, son el ¿Cómo de los enemigo en chinos? casa. Ahora, das cuenta? O sea, nosotros no estamos así porque sí. Estamos así porque nos trajeron a esto. Pero nunca nadie pagó cuenta, es decir, la seguridad del argentino fue violada gobierno tras gobierno a través de estos 40 años de lo que se restablece una democracia que yo digo que no es democracia. Nunca fue. Es votar Es cada decir, 2 votar años, para que- es lo mismo que la góndola. Es lo mismo que la góndola. Claro, Te por ponen eso. el producto ahí, y bueno, qué sé yo, elegís el menos peor, como siempre. Sí. Podés elegir Pero- por precio, calidad, qué sé yo, más o menos lo que te parece, a lo mejor te clavás porque está vencido. Pero en este creo que caso... estaban todos vencidos. Sí, total. Todo lo que tuvimos del 89 eran productos vencidos. Así que estamos envenenados. Yo creo que fueron todos pagos, serviles, fueron todos traidores. Porque soy mucho más severo en esto, porque yo tengo el concepto de hay que defender la patria y me duele el otro, me duele que haya gente en la calle, me duele, por supuesto que no puedo hacer nada. Pero Juan Manuel, la democracia Porque estoy argentina solo, porque somos pocos. nació como producto de una derrota militar. Bueno, pero Alemania fue derrotada militar y se recompuso como pueblo, como estructura. Japón Bueno, pero esa la Alemania, destruyeron y sin embargo Japón se restableció porque había una coherencia política, más allá de que eran conscientes que estaban subordinados a una ocupación. Esa ocupación los no perdían su esencia de qué sé yo, de su raza, de su cultura, de su forma. Sí, yo no sé Después hoy. dirán que era malo, que son... Suaje, yo no sé ellos hoy mataron. cómo será la juventud alemana o la juventud japonesa. Perdóname, pero no sé, francamente. Si Bueno, son- hoy es muy difícil porque todo se ha infiltrado, pero hoy Japón es una potencia igual, aunque no tenga fuerzas Sí. armadas. Es una potencia económica. Alemania es una potencia económica, rige Europa. Europa se Sí. muere si Alemania no existe. Sí. Entonces, estamos hablando, inclusive China vivía gracias a Japón. Ahora Bueno, China tenemos que suponer que hay una suerte de sentimiento nacional que en Argentina se difuminó. lo destruyeron. Sí, bueno, pero nos dejamos destruir. Si lo destruyeron, Bueno, porque también lo nos que dejamos pasa es que destruir la también. gente, es como la fuerza, yo digo como la Fuerza Armada, ¿no? El soldado, el cabo, el sargento mayor, el teniente, no está ocupándose el salario. Para eso están los mandos superiores que tienen que defenderlos. Si los del mandos superiores, que todo el mundo, por eso es vertical. Si el mando superior los caga, los tipos se ajustan y siguen adelante porque ni siquiera están ocupados en eso, porque se supone que el mando superior los va a cuidar, es como una familia. Todos los hijos están suponiendo que el papá les va a dar de comer, va a trabajar, va a ayudar en la casa. No piensan que ellos tienen que salir a buscarlo. Entonces, hay una cuestión, bien la dijiste, Perón, Roca, ¿viste? Venían de las Fuerzas Armadas y tenían el concepto de estructura, el concepto de responsabilidad, el concepto de quién manda, el concepto de quién tiene mayor responsabilidad. Acá en la Argentina destruyeron... Pero que mandar y obedecer, digamos, que, Claro, son lo elemental, son lo elemental en cualquier organización
del individuo incluso, Claro. porque cuando yo quiero tomar agua hay una infinidad de nervios y músculos que obedecen ese mandato. No es democrático eso. Claro. El movimiento del cuerpo no es democrático. La mente ordena y una serie Ejecuta. de organismos inferiores van trasladando mandato, obediencia, mandato, obediencia, mandato, obediencia hasta llegar al acto. Eso es así, orgánicamente, digamos, ¿no? Pero hablar en la Argentina de mandato y obediencia es ser facho. Bueno, pero hay Con que la palabra romper facho con se esa resuelve estupidez. todo. Claro, pero esa es una Sí, pero hay que tener imbecilidad poder, que le han metido a la Argentina. hay que en tener la poder cabeza. para romper con esa estupidez también. Bueno, lo que pasa es que... Hay que construir un poder como para romper con esa estupidez. Por eso a mí me da cierta esperanza el tema de Trump, el tema de Bolsonaro, no porque los ame, ni mucho menos, sino porque veo cierta reacción a lo demoníaco que nos invade. Y si no querés llamarlo demoníaco, llamarlo de cualquier otra manera, me da lo mismo, digamos, ¿no? A un mal, al mal, hay un mal. Por supuesto, esto también seguramente va a ser criticado, porque no hay ni lo demoníaco ni el mal, todo es dulce de leche, qué sé yo qué es. Pero digo, o sea, todo es dulce, rosa, sí, claro. Bueno, Es con lo que nos venden. claro, eso quiero decir, ¿no? Pero bueno, esa es la situación, o sea que, bueno, un tema que sale de esto es, indudablemente, de lo que estamos hablando, es indudablemente, sí, por supuesto, revalorizar y refortalecer las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero fundamentalmente buscar mecanismos de reconstrucción de la comunidad que no pueden eludir una estructura de mando y obediencia, porque si no, no se puede construir eso, esa organicidad. Y de esta manera tratar de neutralizar este simulacro de organización social que se da a través de las comunidades de goce o a través de las uniones coyunturales en función de un reclamo puntual, que es lo que queda o lo que hay de organización, digamos, de una organización, de una degeneración del orgánico, digamos, ¿no? Yo a veces pienso, claro, eso es facho también, sí, seguramente es facho, pienso la sociedad como un organismo. No la puedo pensar de otra manera, ¿no? Porque si no, ¿qué es? Un conjunto de piezas sueltas que no forman nada, digamos. Porque hasta una máquina tiene algo de orgánico. ¿Por qué cada uno se dedica a lo que se dedica? ¿Por qué elegimos entonces si no tuviera una estructura como el cuerpo humano? Es decir, hasta intrínsecamente está. Nosotros elegimos a alguien que administre porque se supone que es la cabeza. El que dice vamos a tener que ir para allá o para allá o para allá o tenemos que ajustarnos. O se supone que es la cabeza. Durará poco tiempo, 4 años, 8 años. Pero después el resto son organismos intermedios o organizaciones intermedias que cumplen lo que acaba de decir. Bueno, pero vos fijate ahí, mirá, porque la verdad que me hiciste acordar de una cosa. caos. Me hiciste acordar de una cosa. Hay elementos de organización de la sociedad, como son los clubes de barrio, la sociedad de fomento, etcétera, digamos, que son organismos en general sanos. Habrá excepciones, pero en general, por lo que uno sabe, sanos. Sí. Ahora, nuestros políticos, en cambio, que potenciar esos muñones de organización sana, lo que hacen es potenciar a los gays y a las feministas. Es decir, a las organizaciones enfermas, a los que corrompen el organismo. El gobierno le ha dado, según me dijeron, 8 millones de pesos a las salvajes de Trelew. Sí. Para que atacaran las iglesias, pintaran las Generaron paredes, un caos, financiamos. mostraran esas El tetas dinero horribles. público no es que el gobierno, nosotros, nuestro dinero. El gobierno discrimina en mandárselos. Ahora, que yo sepa, plata a los clubes de barrio,
que sacan a los chicos de las calles, los ponen en el deporte, que es una magnífica manera de alejarlos de la droga, etcétera, y de permitir, y además de permitir, porque el deporte permite también una descarga de violencia, que si no se hace en otro lugar. Porque el hombre es violento, el ser humano, ¿no? Es violento. El elemento de la violencia está en la naturaleza humana, pero que la sabiduría consiste en buscar la válvula de escape, como las ollas a presión, que yo, mira qué antiguo soy, pero que tiene la válvula de escape. Si no, explota. ¿No? Avisaba. El discurso de los medios es que todos debemos ser bondadosos, caritativos. No. Hay que buscar los lugares donde se pueda ser no tan bondadoso ni tan caritativo para que después no explote por cualquier otro lado. Son cuestiones, para mí, de sentido común la que estoy diciendo, ya ni filosófica. No, que la filosofía me parece que tiene más que ver con el sentido común que el sentido común de los políticos. Políticos no tienen sentido común. Pero por lo que decías, me das una esperanza, porque, digamos, habría ciertas formas de organización en nuestras sociedades espontáneas, ¿no? Y por eso mencioné los clubes de barrio, mencioné los centros comunitarios, qué sé yo, los comedores, que espontáneamente organiza algunas personas. Y ahí habría que poner un fuerte apoyo. No en los elementos justamente que están corrompiendo cada vez más la sociedad. Pero como somos progresistas, y el gobierno de Macri es progresista, tan progresista como el de Cristina, a nivel cultural, tendrán diferencias en cómo manejar la economía. Sí, nada más. Pero a nivel cultural es exactamente la misma cosa, si no es que este es peor. Porque que yo sepa, la ley o el proyecto de ley del aborto, de la legalización del aborto, no lo mandó Cristina, lo mandó don Mauricio Macri. Bueno, ella empezó con el matrimonio. Ella empezó con el matrimonio, bueno, sí, pero igual todo es mucho menos grave cadena, eso, de cualquier manera eso es mucho menos grave. Claro, ¿no? bueno. Es mucho menos grave. Mucho menos Sin grave. duda. Acá se trata de Pero abre la asesinato. puerta. Yo quisiera que bueno, porque ahora se ven bien en las ecografías, cuando los chiquitos tienen, los chiquitos en gestación tienen 3 meses. Sí, 2 semanas, 3 semanas. Perdón, 10 semanas ya estás viendo. Pero ya ves el cuerpo. ¿Ves? 10, 12 semanas, ya está. Bueno, Increíble. miren. Bueno, parte de todo. Silvio, estamos llegando al final. Así que tenemos incluso la inseguridad en ese punto, ¿no? ¿Qué seguridad tiene hoy un embrión? Ninguna. ¿Qué seguridad? Eso que la Constitución le da la seguridad, sin embargo, el hombre hoy le sacó esa seguridad. Por eso digo que es terrible. Por eso es amplísimo el tema. Yo no sé si hemos podido tocar todos los aspectos, creo que no. Salpicamos, pero seguramente los oyentes van a... Pero van a es colaborar. importante que se entienda que no lo podemos reducir a una cuestión de cámaras, de más policía en la calle, así como está la policía hackeada, rejas. No lo podemos reducir a eso. Es muchísimo más complejo y tiene que ver con una situación social muy enferma, ¿no? Vamos a abarcar el programa siguiente, el próximo programa. Pues este amerita... Si nos da la cabeza... se nos ayuda con preguntas. Silvio, mil gracias. A vos. Siempre es bueno tenerte. Bueno, lindísima conversación con Silvio. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Qué interesante que tiene que ver, porque este tema de la seguridad es enorme, involucra millones de cosas. Hablamos de seguridad como una palabra amplia, pero involucra todo. Sin duda, la mayor esquema de seguridad es, ¿no es cierto?, hoy cómo nos han confundido todo, cómo nos han mezclado las cosas, ¿no?, el tema de seguridad, porque vivimos en inseguridad. Silvio marcó claramente, la seguridad es como el cuerpo humano, ¿no es cierto?, es una estructura anatómica, la cabeza manda y todo el resto del cuerpo funciona acorde. Si la cabeza está corrompida, obviamente todo el resto del cuerpo va a tener reacciones distintas. Pero todo el mundo va a responder igual a la corrupción o a la inseguridad mental del gobierno. La cabeza es la que rige. Nosotros hemos tenido democracia, como dice, democracia. Como Margaret Thatcher o Inglaterra o los europeos nos dieron la democracia cuando ya vieron que el sistema militar
intervención militar ya había llegado a su fin y ahora tenía que cumplir Latinoamérica otra función. De hecho, todos los gobiernos terminaron sus gobiernos militares, como antes tuviéramos gobiernos populares. Los gobiernos populares no se querían endeudar, hay que echarlos, generémosle un quilombito. ¿Cómo le podemos girar el quilombo? Metamos la guerrilla financiada por Wall Street, por el London Street y todas las street que manejan todas las partes financieras. Por lo tanto, metieron los quilombos de la guerrilla, que eran algo que no tenía nada que ver con nosotros. De hecho, ni siquiera el Che Guevara triunfó en Bolivia, donde se suponía que había una gran diferencia de los que tienen y los que no tienen. Así que eso fue impuesto. Y después empujar a los gobiernos militares y ahí endeudarnos. Chao. Ahí empezó el proceso grosso, llamémoslo. Todos fueron idiotas útiles de un sistema. Y ese es el que después definió ese sistema y dice, no, acá tiene que haber una democracia, todos los gobiernos tienen que ser socialdemócratas. De hecho, ya el radical no parece radical, el peronista ya no parece peronista, Perón no está, se murió el peronismo. Quedan rezagos de gente que está todavía románticamente atada a Perón. Nosotros también, desde el punto de vista de la tercera posición, seguimos firmes, pero la realidad es que se licuó todo. Y ya hoy un socialista uno lo escucha y parece peronista, un radical parece peronista, el peronista parece radical, parece progresista. Entonces, la verdad es que se perdió todo, se licuó. Entonces, eso es lo que el sistema quería. Romper con eso y generar un marketing de candidatos, que es lo que dice Silvia, la góndola, aparecen 2 o 3 tipos que no tienen diferencia entre uno y otro, alguno hablará criticando al otro y es un puterío, el cual la sociedad la mira creyendo que este tiene razón, el otro no tiene razón, y en realidad el único que perdió es el de abajo. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque esa socialdemocracia fue corrupta, fue entreguista, fue traidora, fue todo lo que vivimos hoy, el gobierno actual y todos los gobiernos anteriores desde el 83, que nos trajeron a que entregaran el país, entregaran los recursos, desarmaran las Fuerzas Armadas, desarmaran la seguridad, desarmaran, privilegiar a los... Es como la historia oficial después de Caseros. Todos los caudillos eran malos, todos los que venían aliados con Europa y que eran progresistas, eran los buenos. Bueno, acá pasó lo mismo. Todos los malos eran militares, los patriotas, todos malos, todos los buenos eran los montoneros, los que pusieron bombas, los que mataron, los que asesinaron, y claro, esos son los que traen la ley del aborto para matar al que van a hacer, todo al revés. Esa es la realidad que veníamos conversando con Silvio. Sin duda, todo esto implicó la corrupción, que se supone que el pueblo vive de la seguridad que le da el gobierno no da seguridad, genera corrupción, por lo tanto, todo el mundo se banca la pobreza, se cortó, no hay laburo, ahora soy pobre. Y la verdad es que esta es una condición que no es natural, que es dada por eso. También es verdad que la tecnología avanzó, pero para eso está el gobierno, para generar nuevas ideas para que la gente siga empleada, porque el peronismo decía, revivimos el hombre que trabaja. No puede no trabajar un hombre tiene que trabajar, porque como el gobierno es la cabeza del Estado en todas las sociedades, el hombre dentro de su familia es la estructura. Si el hijo ve al papá trabajar, es el ejemplo. Nosotros somos ejemplos del ejemplo. Si el ejemplo afana, el pueblo afana. Todo el mundo busca el lado corto. Si hay que saltar una valla, todo el mundo la salta, busca el camino más corto para que no hacer la cola para sacar un trámite, cuando en realidad el gobierno hace lo mismo en otros niveles. Entonces esto es todo contagioso, eso es lo que genera la inseguridad. Y eso es una inseguridad intrínseca, que ya parte de la cabeza y que eso nos contagia a todos. Si hay tecnología, el gobierno debería crear nuevas fuentes de empleo para emplear, punto. Eso debería dar tranquilidad, porque si todos trabajáramos no habría inseguridad en los viejos. Los jubilados tendrían que cobrar bien, porque se deslomaron toda su vida para trabajar, deberían vivir con tranquilidad su vejez y morir en paz. Morir en paz, no a ver si llega a pagar los remedios o se tiene que morir antes porque Christine Lagarde dice que viven mucho, hay que matarlos. Como también hay que terminar con la pobreza y en realidad es la clase media y la clase baja los que tienen que abortar. Entonces, son los mayores criminales. Como no manda el gobierno, sino que lo que manda es el Fondo Monetario y órganos supranacionales, ellos dicen qué política tiene que estar en la Argentina. Y tendríamos que votarla a Christine, si queremos a Christine. Si no la queremos a Christine Lagarde, votemos a otro. Votemos a Trump, votemos a Bolsonaro, o votemos, qué sé yo, a algún otro. En fin,
todo lo que salga de la horma, bien dice Silvio, es nazi, fascista, etc. Pero ese es el concepto de querer culpar lo que en la historia se puso como malo. En realidad, era tan malo el progresismo, el marxismo, que generó 7 veces más mayores muertos, cantidad de muertos que el nazifascismo, que en realidad no mataba, fue otra circunstancia la que se dio en la guerra, y otras prevenciones, pero bueno, no fueron los causantes de la guerra. De hecho, Hitler pidió 6 veces la paz, quiso sentarse con los ingleses, quiso sentarse con todos, sin embargo, no le daban bola porque en realidad el sistema quería la guerra. Y la guerra era, después de una guerra, nos apropiamos del país. Inglaterra no quería la paz con Argentina y darle las Islas Malvinas. No, quería la guerra porque así se apropiaba de las islas y se apropiaba de la Argentina. Esto es una historia que se repite todo el tiempo, no es una novedad. Eso es lo que genera inseguridad. ¿Por qué? Porque el gobierno no responde a la seguridad del pueblo dándole todas las alternativas. Por eso las Fuerzas Armadas no son Fuerzas Armadas, la policía tampoco es la policía, el ciudadano, y después dice, sale un loco con un revólver a decir, me harté de toda esta chatada, y ahí lo encierran como si fuera un loco, una normal, y en realidad el sistema mismo es el que crea todo esto. Pasa en los Estados Unidos. En fin, pero acá van en cana los pobres, por supuesto, porque los ricos hacen billones. Tenemos la usura establecida en la Argentina. Christine Lagarde dirige el Banco Central y los destinos de la República. Se pueden imaginar que la rufa financiera está todo, desde el presidente de la República, todos los ministros, todos los amigos del poder y todos los que vienen de afuera, que son amigos del poder de acá. Porque acá está la oportunidad de hacer plata. Por eso están los bonos LEVA, LEVIC, LEBOC y todas las rufas de bonos que siguen enriqueciendo a ellos, siguen empobreciendo a los de acá y no le dan seguridad a los de acá. Por lo tanto, de acá algún día se van a levantar todos, vamos a ir a la plaza, los vamos a ir a buscar y los vamos a colgar a todos de la plaza pública, porque al final de cuentas, los nazifascistas malos vamos a terminar siendo los que pongamos orden acá. Porque aunque a nosotros nos acusen, no hay nada más nazifascista que el liberal, que el marxista y que el progresista, que es intolerante, que impone, le importa 3 carajos todo, y si puede imponer la violencia, la va a imponer como las abortistas, las feministas, las mujeres, los congresos de mujeres que han ocurrido en Chubut, que bien lo planteó Silvio, y en otras partes de la República y en el mundo donde se da. Razón por la cual, ¿no es cierto?, hablábamos que también los medios, es decir, esto ha sido riquísimo, Silvia, esta conversación. De todas maneras, todo forma parte de un trabajo en conjunto. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer como ciudadanos? Exigir la seguridad. Porque hay una realidad. Si hay alguien que nos dio seguridad, aunque lo critiquen de 20 lados, se llama Juan Domingo Perón, que trajo el orden, la industria, el trabajo y el concepto del trabajo. El concepto de la seguridad, el concepto de la obra social, el concepto de la vacación, el concepto del jubilado, el concepto del chico, el concepto de la escuela. Es decir, ya venía de antes, pero lo ordenó. Lo ordenó después de una guerra que quería quedarse con todo. Yalta quería quedarse con todo. Él apareció y dijo, no, acá vamos a poner un cierto orden. ¿Qué era lo bueno que dejaron los otros, que eran los malos, que los voltearon en Yalta, ¿no? Y después Yalta creó los buenos, nuevos, la historia oficial. Entonces acá pasó Perón, y Perón puso ese lineamiento. Y nosotros todavía nos queda ese recuerdo, aunque nos quieran cambiar la historia con esta socialdemocracia. Todavía nos queda el recuerdo de Perón, ¿no es cierto? El hospital, ¿no? Toda la cantidad de cosas que todavía las podemos ver en la ciudad de Buenos Aires. Y seguramente les pasa en muchos países hermanos que pasó un Perón de cada uno, un Getúlio Vargas, un Unzuga de la Vega en Bolivia, en Perú, en Chile. No hay nada nuevo. Nosotros tenemos que volver a lo viejo, o por lo menos tenemos que volver a eso, el orden. El poder quiere el caos para quedarse con todo. Por eso es el nuevo orden mundial, este gobierno único, porque quiere quedarse con todo. Ahora, ¿saben una cosa? Depende de nosotros. Si nosotros queremos ser más de lo mismo, pues seguiremos en esta sanata. Si queremos la seguridad, tenemos que imponerla nosotros, pero a través de terminar con los de arriba. La línea está clarita, ellos o nosotros. Ellos vienen por nosotros, ellos son menos, pero tienen mucha fuerza. Nosotros estamos de este lado, pero podemos ir por ellos. Todo depende de los cojones que tengamos, de la hombría, de la virilidad que hablamos en algún momento con Silvio. Larguísimo mi cierre. Los espero, piensen,
propongan, vamos a charlar en el próximo programa, si Dios quiere, con Silvio, aquí en TLB1 Contracara, toda la verdad primero. Los espero en la próxima. Chao.